Hola amigos, hoy quiero contarles cómo las moras silvestres en esta época, con esta nueva generación de jóvenes, las moras están cayéndose literalmente bien maduras, nadie recoge. Yo recuerdo cuando yo era niño, hace unos 10 atrás nomás, inclusive cuando aún no salía el internet, estas moras se acababan hasta las piernas. Todo el mundo salía a recoger las moras y pues no sobraba, ¿no? Era una cuestión de suerte poder encontrar moras silvestres maduras. Cuando nosotros salíamos ya habían pasado muchos cosechadores de moras y a veces ni quedaban tiernos, recogían hasta las piernas, pero ahora miren cómo voy encontrando. Ya llevo casi completando la canasta. Solamente en esta partecita, ni siquiera he caminado lejos, solo en estas matitas. Miren, ya estoy completando la canasta. Nadie recoge ahora, todo el mundo está en las casas conectados al internet y ya no salen al bosque a caminar, a buscar moras. Si quieren colada morada o juguito de mora, creo que siempre compran fácilmente allá en la ciudad y no se dan el trabajito de salir a buscar. Y entonces aquí las moras están por doquier, maduras, cayéndose. Inclusive los pájaros, que creo que ya no uh, es demasiado alimento para los pájaros que no terminan tampoco. Entonces miren nomás, estoy aquí. Eso quería compartirles, amigos, la reflexión de que ahora todo el mundo pasa conectados en internet, en sus casas, en sus camas, y nadie sale a los bosques y estas moritas están pues de gana. Y yo soy el único que está recogiendo. Aquí no hay ni paso ni señal de que alguien pasó por aquí cosechando moras. Y las primeras que maduraron se cayeron simplemente ya al piso a podrirse porque nadie los recoge. Eso es, amigos, y hasta la próxima oportunidad. Miren estas moritas. Suscríbanse para más videos, amigos. Chao, gracias por ver.